porque quiero que el día de hoy reflexionemos un poquito. ¿Le parece? ¿Reflexionamos o no? ¿Sí le gustaría o no? Bueno, el día de hoy vamos a reflexionar un poco para que usted y yo platiquemos, charlemos. Más que predicarle, le quiero hacer reflexionar el día de hoy. Llamó la atención, entre tantas cosas que se viven en el transcurso de la semana, casi el día a día de las semanas, el suceder de determinada cosa, determinado asunto en nuestra vida, se convierte normalmente en nuestro vivir, se convierte en una prédica, en un mensaje, en una reflexión para nuestra vida. Así es la vida, a final de cuentas, que nos hace reflexionar sobre determinados asuntos entre nosotros. Pero Jeremías, me llama la atención que cómo lo habla en el capítulo 8. Y ahora quiero que imagine usted una escena. ¿Cuántas veces usted ha ido al médico y llevó a su familiar, llevó a su pariente, llevó a un hijo, al esposo, a la esposa, al padre, a la madre o a quien sea, o simple y sencillamente algún amigo, lo llevó al médico y el médico le dice: ¿por qué lo trajiste hasta ahorita? ¿Cuántas veces usted ha llegado al médico y lo llevó con cierta gravedad, y cuando llegó ahí dijo: si lo traes una hora después? ¿Ha oído usted de eso? Si te tardas un día, se muere. Si te tardas una hora, se muere. Ahora me pregunto, ¿cuántas personas habrán muerto a causa de esa negligencia de no atender a las personas a tiempo? ¿Por qué nos esperamos en lugar de hacernos un chequeo general? ¿Por qué nos esperamos hasta que nos duela algo o que ya no podamos caminar para poder? No, ve al médico. No tengo necesidad. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Y esto lo dijo así, ¿no? Pero hoy en día tenemos al alcance cualquier cantidad de cosas y de recursos para poder hacernos un chequeo general. Más sin embargo, en esto es donde quiero que nosotros nos detallemos. Hay determinadas cosas que el profeta Jeremías habló y me llamó la atención. El capítulo 8, en el versículo 18, de ahí en adelante, cuando nosotros vamos a ver hasta el final del versículo: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, el hombre que se lamentaba. Y el profeta llorón no era por cualquier cosa. Este profeta era porque verdaderamente sentía la carga y sentía el dolor por lo que estaba pasando la gente. Él se sentía apasionado con el cargo y la carga que el Señor le había puesto encima. Es más, en cierto momento él dijo: ya no me acordaré más en tu nombre, ya no diré nada, ya no hablaré, porque donde quiera que yo hablo, cualquier cosa que yo digo, hay afrenta y la gente se burla y azotes vienen sobre mí. Y dije: ya no me voy a acordar más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Dice: sin embargo, fuiste más fuerte que yo. Quise sufrir ese dolor y no pude. Es decir, el hombre se quiso resistir, pero no logró hacerlo, porque él sentía una pasión y una compasión por el pueblo. Él sentía un dolor
que inclusive se le conoce como el profeta llorón, porque él escribió otro libro aparte de Jeremías. Él escribió el libro de Lamentaciones de Jeremías. Todo lo que hace en el libro de Lamentaciones es lamentarse. Lamentaciones de Jeremías es todo lo que no debería pasar. Versículo 19. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de tierra de la tierra lejana. Y pregunta: ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Es decir, ¿por qué se involucraron en cosas que no se deberían de involucrar? ¿No estaba Dios? ¿No era Dios lo suficientemente fuerte? ¿No era Dios lo suficientemente pleno para poder llenarnos de toda la plenitud y toda la satisfacción que podíamos traer encima? ¿No estaba Dios ahí? ¿Qué ocupabas? ¿Qué necesitabas aparte de Dios? No te era suficiente, no te era necesario, no te era... Recuerdo esta escritura que viene a mi mente en este momento, cuando Ana tiene la necesidad de un hijo y se ponía a llorar y se amargó. Dice la Biblia que estaba en amargura, y cuando lloraba, el esposo de ella le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No, porque ella lo que necesitaba era un hijo. Esposo ya tenía. Pero la pregunta es aquí de parte de: ¿no está Dios aquí? ¿No está en ella su rey? Y esto nos ayuda para poder reflexionar nosotros. Y hoy, precisamente hoy, que ha iniciado hace aproximadamente unos 8 días, unos 7 días, ha iniciado el otoño. Pasó la siega, pasó el verano, y en el siguiente versículo viene esta porción de la palabra que le digo. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Oiga esto, sumamente interesante para reflexionar en nuestra vida lo que realmente estamos haciendo delante de Dios. Versículo anterior dijo: ¿no está en ella su rey? ¿Por qué tendríamos que esperar esto? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y luego dice la palabra: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Es increíble cómo es que de pronto usted, cuando llegó a ese hospital, que llegó con el médico que le dijo: si te tardas 1 hora, no la libra. ¿Por qué tardaste tanto tiempo? No pensé que fuera tan grave, no pensé que fuera tan complicado, no pensé que fuera tan difícil. Y es que muchas veces, mis amados hermanos, les quiero comentar esto: muchas veces tomamos las cosas a la ligera. Hay muchas cosas que tomamos a la ligera. Tania, te encargas de atender cuestiones de medicina, ¿cierto? ¿Cuántas veces llega gente a la farmacia a decir: recéteme algo, o qué me tomo para determinada cosa? Y quieren que el de la farmacia le resuelva el asunto
para no ir al médico. Atentos, Inclusive, cierto día hablé con el pediatra de toda la vida de mis hijos, que a la postre se convirtió en un buen amigo mío. Nos hablamos, nos saludamos, un excelente doctor, y llevaba a mis hijos ahí cada vez para revisión, chequeo y todo de manera normal, no siempre cuando estuvieran enfermos. Pero cierto día me dijo él: pastor, es increíble la cantidad de cosas que la gente recomienda. Dijo: cierto día estaba platicando yo en una comida con una familia, me invitaron a un cumpleaños, llegué yo ahí, me tocó compartir una mesa con otras familias que yo no conocía. Me senté con ellos y una señora se puso a comentarle a la otra acerca de sus malestares y sus enfermedades. Y la señora del lado de que estaba de mi lado le empezó a decir: no te preocupes, tómate tal cosa, es buenísima. Tómate esto, es buenísimo. Y con esto te vas a curar. Y dice: yo cuando oí lo que le estaba recetando, yo le pregunté y le dije: señora, mucho gusto, ¿es usted doctora? Y me dijo: no, ni a la primaria fui. Y le dijo: pero ¿sabe usted lo que está recetando? Y la señora le dijo: pues se lo dieron a fulanito y se compuso, se lo dieron a sutano y se compuso. Yo digo que es bueno. Dice el médico, y me dijo a mí: pastor, no tiene idea de la cosa peligrosísima que estaba recetando cuando no se sabe realmente lo que es, ni lo que contiene, ni para el peso, ni para el tipo de necesidad que tiene. Y porque tiene un síntoma parecido, la gente se le ocurre que eso le va a servir a todo mundo. Es decir, la gente de manera inconsciente receta, hace, o simple y sencillamente no asiste. ¿Por cuánta cosa de estas la persona puede contagiarse, contaminarse, o simple y sencillamente intoxicarse o hacerle daño? Este tipo de cosas. Jeremías, él se da cuenta que hay un remedio que se utiliza. En aquel momento, en el versículo 22 y último de aquí, pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Él está levantando esta lamentación de una manera triste, de una manera muy melancólico que se encuentra ahí. Este lastimero clamor le sale al profeta, de un hombre, del profeta que amaba verdaderamente a la nación. No los quería ver perdidos, no los quería ver en dolor, no los quería ver angustiados, los quería ver bien, los quería ver plenos. Sabes que si hay una satisfacción en mi vida, es ver que tu vida esté bien, ver que tu vida esté conectada, que tu vida esté bendecida. Te quiero ver bien, te quiero ver sano, te quiero ver restaurado, te quiero ver bendecido, quiero verte. No hay algo mejor que a mí me satisfaga tanto como pastor que ver que tu vida está caminando correctamente, que has dejado el vicio, que has soltado el pecado, que te agarras de la mano de Dios, que te abrazas del Señor. Este nuevo grupo de líderes que hemos nombrado y que hemos ungido para la obra en Malinalco y Ocuilan, este grupo será responsable de poder traer nuevas almas para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, para haber sanado al borracho, para haber restaurado al perdido, para haber levantado a aquel que no tenía oportunidad y poderle decir: no solamente hay médico de médicos, hay el sanador de todas las cosas que nosotros requiramos. Es aquí donde está esta bendición que nos lleva y nos conlleva a poder tener nosotros un acercamiento verdadero a Dios. Pero
Hay una cosa interesantísima que para ese momento le voy a dar rápidamente tres aspectos, tres lecciones que nosotros necesitamos entender. Y fíjese bien esto, porque la primera lección de ellos que nosotros tomamos es entender, óigame bien, entender que las oportunidades se pasan. Oiga bien esto, Y si quiere se lo vuelvo a repetir. Las oportunidades se pasan. ¿Quiero verlo? Porque no siempre va a estar. Por eso preguntó, ¿no hay bálsamo en Galaad? En Galaad era famosísimo por ser el productor número uno en la antigüedad de ese famosísimo bálsamo curativo. No solamente curaba el dolor, sino sanaba heridas. El bálsamo era una de las cosas y de las sustancias, de los ingredientes más valiosos. En aquel tiempo se le consideraba al bálsamo de Galaad equivalente en precio al oro. El bálsamo de Galaad se negociaba por otro tipo, se hacían trueques. Inclusive aquel José que vendieron en el libro de Génesis, lo intercambiaron por piezas de plata, pero también lo intercambiaron por bálsamo de Galaad, porque ellos traían bálsamo y traían mirra, y lo entregaron, y entregaron a cambio de él. El bálsamo era costosísimo. Podían comprar, podían negociar, podían hacer varias cosas. Y cualquier necesidad, necesitas sanidad de algo, las personas decían, tenemos bálsamo de Galaad. Para todo era el bálsamo de Galaad. Pero hay cosas que el bálsamo de Galaad no cura. Hay cosas que el bálsamo de Galaad no sanaba, y necesitaban poder entregar su vida, tener su vida, porque su rey, Dios de los ejércitos, estaba entre el pueblo, y ellos se habían hecho y se habían apalancado de tal manera que no ocupaban ninguna otra cosa. Hermanos, la oportunidad se pasa. El tiempo se pasa, el tiempo se acaba. Por eso el profeta dijo, vino la siega, terminó la siega, acabado el verano, y nosotros no hemos sido salvos, no nos ha alcanzado para esto. Se pasó el tiempo y nos ocupamos y nos preocupamos en diferentes cosas. Le voy a recomendar una cosa el día de hoy, como un consejo sano, como un consejo sabio. Ocúpese en su salvación. Ocúpese en su salvación, porque las oportunidades se pasan, se acaba. Deberíamos nosotros de sacar del clamor de Jeremías que las oportunidades se acaban, las oportunidades se van. Y a pesar de que ya se había hecho toda clase de advertencias, Jeremías había hecho esto, Judá todavía justificaba su mal proceder y siguió como si nada en el pecado. Y lo hizo incluso hablando acerca de la devoción, porque ellos empezaron a edificar ídolos y los adoraron, a la vez que afirmaban ser leales a Dios. La pregunta es, ¿amaba Dios a Judá? La respuesta es sí, los amaba profundamente, pero Dios no quería que ellos se perdieran. Pero escúcheme bien, la oportunidad se pasa. Aquí hay una cosa bien interesante para reflexionar el día de hoy. Alguien dice, ¿qué suerte tiene? ¿Qué suerte tuvo? No es suerte, sino es oportunidad combinada con preparación. La oportunidad va a venir. Llega la oportunidad y pasa frente a ti. Pero si no estabas preparado para ello, la oportunidad pasará.
la oportunidad se irá. Y tú puedes decir, qué mala suerte. No, no fue mala suerte. La oportunidad está para todo mundo. La preparación no está para todos. Cierto día leía un mensaje en el periódico y decía: se solicita ingeniero industrial con experiencia en válvulas de alivio. Dije yo, wow, qué mala suerte tengo. Sueldo 70,000 pesos. Y dije, uy, qué suerte tienen los ingenieros. Y le hablé a un amigo, ingeniero industrial, y me dijo, soy ingeniero, pero no soy experto en válvulas de alivio. Qué mala suerte, dije yo, entre comillas. Y dijo, ese es, ¿qué suerte tendrá? No, no es suerte. La oportunidad está pasando. No estudiaste para eso y no te preparaste para eso. Cuando no nos alistamos para determinada cosa, la oportunidad va a pasar y ni siquiera nos daremos cuenta y diremos qué mala suerte. No, hay que estar preparados porque la oportunidad llega, o probablemente ya se pasó. Y alguien dice, bueno, esto es cíclico. Puede pasar la oportunidad y puede ir y dar la vuelta y pasar. Será en otro momento. Y a veces nos justificamos y decimos, lo que no es para ti, no es de Dios para ti. Sí, pero es que no estamos preparados para eso. Y a veces nos preparamos no nos preparamos más bien para poder recibir la salvación puntualmente. Ahora pregunto, ¿cuántas veces Dios nos repite en su palabra que nosotros debemos de estar atentos, debemos de estar alertos, debemos de estar despiertos? Porque el día es hora, el tiempo es ahora, el tiempo es hoy. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba. Y así dice la palabra. Ahora le voy a decir a usted el día de hoy, la paciencia de Dios se acaba. Por eso de la palabra de Dios dice, vino la siega, terminó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Quiere ver que la paciencia de Dios se acaba? Génesis capítulo 6, en el versículo 1, antes del diluvio, el Señor habló de esta forma, lo dijo de una manera puntual. Míralo por favor. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí vamos a ver versículo 2, les nacieron, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, bueno, este es un tema sasazo que necesitamos dilucidar en algún otro momento. Podemos escarbarle muchísimo a este tema. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Cómo está este asunto? ¿De dónde viene? ¿Cómo está ahí? Dice, tomaron hermosas, este tema lo tomaré en otro momento. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Puso un límite en ese momento y dijo, no te voy a estar repitiendo las cosas una y otra vez. Llega un momento en que la oportunidad se va a terminar. Llega un momento en que el tiempo va a pasar y Dios ya no va a dar oportunidad más para el arrepentimiento. Esto es de lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Cuide bastante bien su vida, cuide su integridad delante de Dios, cuide su salvación, guárdela como un tesoro precioso. Guarde su vida, no permita que nada se le contamine, no permita que su vida se contagie con ninguna otra cosa. Si hay algo que está estorbando en su vida, es el momento de decir, no, estoy trabajando por mi salvación, estoy trabajando por mi relación con Dios, estoy trabajando. Alguien apláudale bien a la gloria de Dios en este momento. Estoy trabajando por hacer las cosas mejor. Quiero acercarme correctamente a Dios y quiero vivir de una manera plena, y tengo que aprender a mirar bien. Diga, mirar bien. Mirar bien. Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, por favor, mire esto.
al momento de nosotros entender aquí, dice la palabra de Dios, mirad, ¿cómo? Bien. Mirad bien. Ahora escúcheme bien esto, Esto es gratis hoy. Así que préstele atención, porque cuando viene alguna escritura gratis que no viene en mi bosquejo, préstele atención, porque tiene una relevancia importantísima en nuestra vida, porque es que Dios me la acaba de revelar y ponerla ahí encima. Me encanta la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos no está escrita para los impíos, no está escrita para los nuevos convertidos. Escuche bien, no está escrita para los nuevos convertidos. La carta a los hebreos es una carta profunda, es una carta seria. No quiero decir que las demás no. Cuando estoy hablando de seriedad, estoy hablando de madurez. Es más, llega un momento en el cual la carta a los hebreos dijo: bautismos, así, vea, así como que, bautismos, ¿de qué me están hablando ustedes? ¿De bautismos? No me anden hablando de bautismos. Casi, te lo estoy leyendo entre líneas, como diciendo: no me andes hablando de bautismos, no me andes hablando de arrepentimiento, no me andes hablando de eso. ¿Por qué razón? Porque arrepentido ya estoy, bautizado ya estoy, porque estoy caminando hacia la perfección, voy más allá. Entonces no he hecho mano de esto, se lo demuestro por la palabra para que usted vea. O sea, Hebreos era una carta profunda, de tal manera que tiene una cuestión exquisita para quitar de entre nosotros cualquier tipo de estorbillo, cualquier tipo de cosas. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. Es más, le voy a decir de otra manera: la gracia de Dios se puede perder. Es más, se lo voy a decir de otra manera: usted puede caer de la gracia de Dios. La gracia de Dios se pierde una y otra vez, una y otra vez. Dios nos repite una y otra vez. Dios nos está machacando, Dios nos está trayendo a memoria esto, Dios nos está ayudando en esto, Dios nos está repitiendo una y otra vez. Y llega un momento que dice: no voy a contender para siempre. Su oportunidad se pasó, su oportunidad cesó, aquello se acabó. No vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, escúcheme bien, cuando usted va a mirar a una persona amargada, trate normalmente, no importa quién sea, trate normalmente de una persona amargada no contaminarse con la amargura de la persona, porque usted tendrá en su casa a la amargada y a los amargaditos. Si usted ve que en una casa los niños dicen groserías, es porque los papás dicen groserías. Ay, niño, dijo groserías. Ay, perdón, pastor, este niño no sé dónde lo aprendió. No me digas a mí dónde lo aprendió, porque yo sé dónde lo aprendió. Lo aprendió en su casa. Fue ahí donde lo aprendió. Es ahí donde viene. Ahora, ¿de dónde aprendió a estar amargado? En su casa. Porque es el amargado y sus amargaditos. Ahora fíjese bien, y contamina esto. Si alguien quiere vivir amargado, tú no te contamines, no te contagies. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y vea lo que sucedió. Porque ya sabéis, aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo, que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando la oportunidad se pasa, el asunto se acabó. Ahora, Hebreos está hablándole a alguien
muy maduro, le está hablando a cristianos. Y si usted no cree lo que yo le dije, ¿cómo? Dentro de 8 días nosotros vamos a tener bautizos. Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 1. Dentro de 8 días vamos a tener fiesta de bautizos. Alguien diga amén. Vamos a traer candidatos para ser bautizados. Y usted dice, pero ¿cómo es que usted dice que vamos a traer candidatos? Sí, pero entre nosotros hay quien está repitiendo cada semana, necesitamos ser bautizados. Pues ya estamos bautizados. Necesitamos arrepentimiento. Pues ya estamos arrepentidos. Deberíamos de ir avanzando hacia la madurez. Deberíamos de ir avanzando hacia otra cosa. Por tanto, dejando ya, esto era para Hebreos y es para nosotros el día de hoy. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vea esto, rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Casi como que el apóstol estaba diciendo, ya casi no necesito estarte diciendo de la fe, porque eso ya lo deberías de traer tatuado, impregnado. Ya deberías de estar aquí cargado, hablando entre los que tenemos fe. Esta es una de las cartas más profundas de la palabra del Señor, porque no es como Efesios, no es una carta a los filipenses, es una carta a los hebreos, una carta a los hombres que tenían conocimiento maduro como hijos de Dios. Se estaban desviando y entonces el apóstol tuvo que agarrarlo nuevamente. No necesitamos echar mano nuevamente de esto. El fundamento de obras muertas, la fe en Dios. Siga verso 2. Dice la palabra de la doctrina de bautismos. Ni debería ser de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces uno dice, ¿y entonces de qué vamos a predicar? Casi estaba diciendo, para ustedes esto no es necesario que se predique, porque eso ya lo saben. El arrepentimiento no es necesario. La santidad no es necesario predicarles. Solamente síganla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, no había necesidad de eso. Versículo 3. Y esto haremos si en verdad Dios nos permite. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo en ese momento? Hay oportunidad, pero queremos abrazarnos de esa oportunidad, porque el Señor dijo que no iba a contender para siempre. Pero en Judá los profetas habían derramado su corazón, tratando de hacerlos que se arrepintieran una y otra vez. Y el pueblo no creía que Dios en realidad fuera a permitir que fueran llevados a cautiverio, porque algunos piensan que solamente por el hecho de decir soy el consentido de Dios, soy la consentida de Dios, Dios me ama. No, mi hermano, nos ama a todos. Dios nos ama absolutamente a todos, pero eso no quiere decir que nosotros debamos o podamos vivir como se nos dé la gana. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos de saber, cuida tu salvación, cuida tu bendición, cuida lo que Dios te ha dado, cuida tu corazón, que nada lo envenene, no te moleste absolutamente nada. Si alguien no quiere, sigue adelante. Si alguien no quiere caminar contigo, todavía sigue siendo feliz y sigue viviendo correctamente delante del Señor. Si alguien ha cargado su corazón de otro tipo de cosas, tú todavía continúa en las advertencias de Dios. Cayeron en saco roto en el pueblo, porque ellos se habían esperado demasiado tiempo, y Dios desea tanto que cada uno de nosotros sea salvo. Escuche bien, Dios desea que cada uno de nosotros sea salvo. Él es paciente para con nosotros, y dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No obstante, las personas por su propia cuenta, escuchen bien y termino, las personas por su propia cuenta caminan en su voluntad contra la voluntad de Dios,
Y el tiempo de la paciencia de Dios se agota. Tanto fue así que el proverbista, el hombre más sabio de la tierra, Proverbios capítulo 1 versículo 24, él habló de esta manera y dijo: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Siguiente: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Siguiente versículo: yo también me reiré en vuestra calamidad. Wow, esto es fuerte, hermanos. ¿Cómo es esto? Usted encuentra un post en la palabra de en las redes sociales donde alguien pone: Dios misericordioso, Dios maravilloso, Dios de gloria. Y alguien más contesta: ¿quién es Dios? Si Dios ni existe, si Dios es esto. O sea, uno encuentra en las redes cualquier cantidad de tonterías. Pero eso en algún momento no quedará impune. La palabra de Dios dice que por cuanto desechaste el tiempo, atentos, por cuanto desechaste el tiempo, por cuanto desechaste aquella cosa, sino desechaste el consejo mío, mi reprensión no quisiste. El Señor dijo: yo también, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Y algunos dicen: ¿sucederá? Sí, sucede. Sí pasa. Porque la oportunidad se va. El tiempo se va. Cuando viniere como una destrucción, el versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, vea esto, entonces me llamarán. ¿Y qué pasará? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, es que no es cuando querramos. Por eso el Señor dijo: entre tanto que se dice hoy, diga conmigo: hoy, hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Entre tanto que se dice hoy, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora Dios está dispuesto a perdonar. Esto me encanta del Señor, porque Él está dispuesto a perdonar. Dígame, Él está dispuesto a perdonar. Si estás en el tiempo de la gracia, estás en el tiempo del favor, estás en el tiempo de eso. Por eso el profeta dijo: no hay bálsamo en Galaad para poder curar, para poder sanar a la hija de mi pueblo. En otras palabras, no pudiste recurrir a ello, no fuiste. Y cuando el médico te dijera: ¿por qué lo trajiste tan tarde? ¿Por qué llegó tan tarde? Lo trajiste demasiado. En muchas personas, escúcheme bien, muchas personas en el tiempo de COVID, y cuando las personas se enfermaron gravemente y estaban ahí, y había tal información, de todo tipo de información había, de que no lo lleves porque en el hospital los están matando, porque esto está sucediendo, puede ser que sí, y todos dicen que es COVID, y los que no están les ponen COVID y les echan ahí y los matan allá. Y había tanta información difusa por allá lanzada de una o de otra, y entonces personas cuando se enfermaban empezaban a toser, les daba temperatura, gripe de todo tipo. Es COVID, es COVID. Y todo el mundo se apartaba de ellos, todo el mundo se hacía a un lado, y las personas estaban dentro de sí como que apartados, hechos a un lado.
Y decían, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que debes de hacer es no ir al médico. Decían, ¿no? No ir al médico, porque el médico te va a matar. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé. Lo cierto es que lo primero que yo hice cuando me detectaron COVID fue ponerme en oración. Y después de ponerme en oración, cuando fui detectado con COVID, lo primero que hice después de la oración fue ir al médico. Llegué con el médico, me recetaron, me inyectaron, y después de esto empecé con todo el tratamiento, y gracias a Dios no fue. Nosotros perdimos 2 ministros de la organización que no le daban absolutamente nada, los tenían en la casa, se estaba muriendo. Y cuando su oxigenación estaba súper bajísima, se los llevaron casi inconscientes al doctor, y el doctor dijo, lo hubieras traído antes. Y se murieron. Un joven de nuestra iglesia a nivel nacional murió, aproximadamente unos 29 años. Murió, pero porque los papás decían, no lo lleves, no lo lleves. Y cuando lo intentaron llevar, era demasiado tarde. Lo que yo te estoy diciendo en este momento, cuando habla la Biblia acerca del bálsamo de Galaad, el medicamento estaba ahí, y a veces la gente no lo ocupaba, o a veces la gente lo ocupaba de más. Y cuando se trata de una sanidad del alma, las personas también quieren ir al psicólogo, quieren ir al psiquiatra, quieren tomar antidepresivos, quieren tomar ansiolíticos, quieren tomar cosas de este tipo que no son necesariamente lo que ocupan, porque muchas personas, en lugar de ocupar todo esto, ocupamos al sanador de los sanadores, al rey de los reyes, al señor de los señores, al médico de los médicos, que nosotros no ocupamos. No le estoy diciendo en este momento que para alguna cosa, no le estoy diciendo que no vaya al doctor, no le estoy diciendo que no vaya al hospital, no le estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es que hay cosas que el bálsamo de Galaad no cubría. Pero el verdadero bálsamo de Galaad es el Señor Jesucristo. Él es el que puede sanar todo lo que nosotros necesitamos. Él es el que puede restaurar todo nuestro ser. Todo lo que tú y yo ocupemos lo puede dar solamente el Señor. Es allí donde está la bendición. No hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina? Porque ese bálsamo que se tenía ahí, ese bálsamo era para sanidad, dispuesto al día de hoy nuestro Señor para poder sanar nuestra vida. Y le puedo decir como esto: Dios está dispuesto a perdonar, porque Él te puede perdonar cualquier pecado. Escuche bien, cualquier pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algunos piensan que blasfemar contra el Espíritu Santo es fácil, y que venga el borracho y que diga, eso que están haciendo y eso de hablar en lenguas, y eso es del diablo. Blasfemó contra el Espíritu Santo, esta persona ya no tiene perdón. No es que no tenga perdón esta persona, no sabe. El Señor a la ignorancia así le llama, ignorancia, y Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Blasfemar contra el Espíritu Santo es aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, lleno con el Espíritu Santo, y ha retrocedido, que ha dado marcha atrás, y que estaba dedicado, y que estaba consagrado, y que estaba metido, y que después le preguntas, ¿y no estabas tan metido? Eso era del diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
porque una vez gozó, disfrutó, fue lleno del poder de Dios y le encantaron más las cosas del mundo, y retrocedió y blasfemó y dijo que aquello que había sentido una vez era del diablo. Esa era la blasfemia. Pero para blasfemar tenía que estar conectado y conocimiento pleno de lo que era. Pero hermanos, no es nuestro caso, gracias a Dios. Nosotros, si acaso, hemos vivido asuntillos ahí, asuntillos como de fornicación, que sacan de la salvación, asuntillos como de adulterio, que sacan de la salvación, asuntillos como de robo, que sacan de la salvación, asuntillos como de idolatría, que sacan de la salvación, asuntillos como de amargura, como de resentimientos, dolores, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, diga conmigo, pero tengo un Dios perdonador, que no importa lo que hayamos hecho, y tenemos la oportunidad en este momento, y la oportunidad está pasando por nuestra vida en esta hora, y nos está diciendo: mientras tanto, se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la rebelión, como en el día de la rebelión cuando estaban en Meriba, y que blasfemaron, y que renegaron, y que renunciaron. Y este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Le creeremos al Señor, porque el mejor bálsamo está aquí. Póngase de pie en este momento. No hay bálsamo en Galaad. Donde el Señor quiere, puede y nos bendice. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Mire atento aquí. Capítulo 9, versículo 1, después de haber hablado esto. Oh, si mi cabeza, decía Jeremías, se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Sabe lo que quería Jeremías? Era más lágrimas, porque sentía una carga interesante. Versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos son adúlteros, congregación de prevaricadores. El profeta dijo: llega un momento en el cual me quiero apartar para no estar contendiendo y diciéndoles y repartiendo, diciendo esta palabra una y otra vez. Quisiera una tienda en el desierto donde no tenga contacto con nadie. Pero es cuando el Señor más ponía carga en él y tenía que regresar nuevamente a llamarle la atención al pueblo de Dios. Por eso en cierto momento le dijo a Dios: tú eres más fuerte que yo, tú eres más fuerte que yo. ¿A dónde voy, Señor? ¿A dónde voy? Así es de que en este día quiero decirles, hermanos, hay suficiente bálsamo en Galaad para poder sanar a los hijos de mi pueblo, para poder venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, sáname, sánanos, restáuranos, perdónanos, límpianos, Señor, bendícenos. Levante sus manos en este momento. Hoy necesitamos delante de Dios, hoy necesitamos delante del Señor tomar una reflexión en nuestra vida y decirle: Señor, en este día, en este tiempo, bajo mi alma, Señor, mi corazón, Señor, desfallece dentro de mí a causa del dolor de la hija de mi pueblo. Padre, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos. Alguien necesita venir aquí en este momento.
Alguien necesita restauración, alguien necesita sanidad del cuerpo, alguien necesita sanidad del alma, alguien necesita ser bendecido, alguien necesita ser tocado por el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy te necesitamos, Dios. Hoy te necesitamos, Señor, para que venga la sanidad a nuestra alma, para que venga la restauración a nuestra vida. Hoy necesito, Señor,